Muchas gracias, mi hermano Alberto. Querida iglesia, qué bonita alabanza. Sin duda ha sido un día especial. ¿Cómo están, queridos hermanos? Les deseo de todo corazón que estén bien. ¿Cómo se encuentran? Hermanitos, permítame saludar brevemente a todos ustedes. Hermano David, qué gusto verlo sonreír. Seguro al lado de su esposita. Hermano Alberto también. Hermanita Rose. Hermana Jenny, hermano José, siempre juntos, siempre felices, sonrientes. Hermana Raquelita también. Mi hermano Adolfo. Qué alegría poder ver a esta familia también. Hola, Alfaro, ahí está Ángel, su esposita. Un gusto verlos también. Algunos abrigaditos por el frío, otros de calor. Creo que están ahí en algún lugar disfrutando del sol. En algunos lugares está llegando el sol. Ya pronto, pronto se está yendo el frío. Pero es una alegría poder verlos. Algunos, tal vez por algunas situaciones con la cámara apagada, entendemos a veces con los pequeños o algunas situaciones, pero alegría que estemos conectados todos. La familia Reyes también, permítanos saludar, nuestra manita Manuela, también siempre ahí conectándose. Una alegría, hermanita Alicia, gracias, hermana Cecilia, hermano Grover, hermana Yolandita, cada uno de ustedes, hermana Reida, también un gusto. Saludos hasta Santa Anita, hasta donde se encuentren cada uno de ustedes, queridos hermanos, un abrazo afectuoso. Bien, queridos hermanos, es una alegría poder verlos y poco a poco poder tal vez reunirnos y ya estamos con la cuenta regresiva para poder reunirnos presencialmente ya. Solamente recordar y hacer este hincapié. En el próximo sábado nos veremos en el colegio Los Educadores, así será un reencuentro. Hagan todos los planes para poder asistir. Poco a poco nos volveremos a encontrar, ¿no? Y también hay nuevas noticias también que ya se estarán dando en cuanto a nuestro templo. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a abrir la palabra de Dios. Yo tengo aquí mi Biblia y yo quiero preguntarles, si hoy día es un tema muy especial, un tema muy positivo. Lo que queremos es que el sábado siga siendo feliz y a pesar de las circunstancias que a veces vivimos, a pesar de todo lo que podemos experimentar, a pesar de los tropiezos, caídas, penas, a pesar de los dolores, nosotros somos una iglesia que tiene un final feliz, ¿no? Cuando éramos pequeños muchas veces leíamos una historia, un cuento, tal vez para niños, y la historia tenía un desenlace, ¿no? Iniciaba con una descripción, quiénes eran los personajes, y de pronto toda historia, si ustedes se han dado cuenta, toda historia tenía un momento álgido, un momento en la historia donde alguien se enfermaba, alguien era engañado, alguien moría, algo pasaba, ¿no? La historia, incluso hasta ahora la trama de las novelas, las películas, incluso de la vida misma, ¿no? Tiene un momento álgido, un momento difícil, un momento de tensión, pero después pasa y hay un desenlace, ¿no? Y a veces cuando uno escucha una historia o ve algún desenlace, alguna película, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo va a terminar el final, ¿no? El final tiene que ser alegre, ¿no? El final tiene que ser feliz, ¿no? No hay nada como ver un final feliz. Sin duda, cuando nosotros vemos algo y decimos muy bien, el bueno siempre tiene que ganar, el malo tiene que aprender la lección. Eso es la ley, ¿no? La ley. Pero a veces en la vida real, ¿no? Pareciera que no se cumple este principio, ¿no? Pareciera que no hay un final feliz en todas las historias reales, ¿no? Pero hoy nosotros queremos abrir el libro de libros, ¿no? La historia de este mundo, la mejor novela, la mejor película. No hay nada en comparación con ello, ¿no? No hay nada. La ciencia ficción no va a poder eh, des- describir todo lo que la Biblia describe, ¿no? Ni aún el mejor novelista, ni aún el mejor cuento, la mejor novela turca, ¿no? Ninguna novela, ninguna novela mexicana, ¿no? Nada, nada va a poder describir lo que describe la Biblia, ¿no? Sin duda, la Biblia es el libro de todos, es el libro universal y es el libro de inspiración, de revelación divina y es el libro al cual sí nosotros estamos bien en hacer caso, ¿no? En vez de ver películas, novelas y todo lo que nos puedan distraer, es mejor abrir la Biblia. Y hoy vamos entonces a ver esta emocionante historia y cómo termina.
vamos específicamente a enfocarnos en ese final y cómo y por qué para nosotros es tan importante. Así que yo te quiero invitar a abrir tu Biblia y ahí con tu Biblia abierta vamos a hacer una pequeña oración. ¿Tienes tu Biblia a la mano? Si no la tienes, tienes 3 segundos para ir a buscarla, ¿no? ¿Dónde está la Biblia? No vale Biblia digital, ¿no? Estás en tu casa. En tu casa debe estar tu Biblia, ¿no? Pastor, me da flojera ir a buscarla. No, si estás en tu casa, haz un pequeño esfuerzo porque no hay nada como abrir las páginas de la Biblia, no hay nada como poder ver y leer por tu propia cuenta. Si estás con el celular o la computadora, es muy fácil distraerse, es muy fácil cambiar de aplicación. Así que mejor ten la Biblia y pon el celular en modo avión a un costado o ponlo a cargar, yo no sé. Si estás en el celular, bueno, conectada, déjalo ahí, pero siempre es mejor tener tu Biblia en la mano. ¿Listos? ¿Cuántos tienen Biblia? Vamos a pasar lista. Ahí está la Biblia en la mano. Excelente, muy bien. Excelente, ahí están las espadas abiertas. Muy bien. Entonces, ahora sí, con la Biblia abierta, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Querido Padre, nuestro Dios, nuestro gran capitán, en esta mañana queremos abrir tu palabra y encontrar palabras de delicia, palabras de consuelo, de fortaleza, palabras de sabiduría y de dirección. Queremos encontrar, Señor, tu voz hablándonos el corazón para cada caso. Hoy queremos, Señor, experimentar tu presencia en cada hogar. Y si Dios, hay algunos pensamientos o algo, Señor, que esté distrayendo nuestra mente, Señor, permite que hoy podamos concentrarnos en ti. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia. El primer versículo se encuentra en Mateo 16, 18. Y mientras nosotros vamos buscando Mateo 16, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18, yo quiero preguntarles, ¿de quién es la iglesia? Nosotros tenemos ahí un templo, ¿no? Cuando alguien dice, ¿no? Y la iglesia adventista, a la cual pertenecemos todos nosotros, y alguien pregunta, ¿no? ¿De quién es? Cuando uno va a los registros, tal vez vamos a hablar una figura de, del templo, ¿no? El templo, nuestro querido templo de la Iglesia Canadá, ¿no? Y uno ve y me dice, ¿y a nombre de quién está? ¿Será que está a nombre del pastor, a nombre del hermano Alberto? ¿Será a nombre del mayordomo, ¿no? Nombre del hermano David Chávez, ¿no? No, debe estar a nombre de la persona más antigua, ¿no? ¿A nombre de quién está la iglesia? Uno podría decir, ¿de quién es la iglesia, no? Cuando uno va a registros, solamente encuentra que está a nombre de una institución, ¿no? Está a nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿no? No hay un dueño, ¿no? Y algunos dirían, pero tiene que haber un representante. Sí, bueno, en realidad hay un representante que es temporal, ¿no? Son los administradores de cada campo, de cada unión, que son temporales. Y conforme ellos pasan, van pasando, pero en realidad está a nombre de una institución, una organización mundial que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero uno diría, entonces, ¿de quién es la iglesia? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Bueno, en realidad el dueño de la iglesia es Dios. Algunos dirían, pero la iglesia es de nosotros, de la iglesia. Y aquí quiero detenerme un poquito, ¿no? ¿Por qué hablo esto, no? Porque a veces nosotros confundimos el templo con la iglesia. A veces confundimos la organización con las personas. A veces confundimos la identidad de la iglesia, ¿no? Hoy yo quiero decirte algo muy especial. El templo es una parte de la organización. La organización también es una parte de la iglesia. Pero lo más importante y lo que Dios está al cuidado, y lo que Dios quiere y lo que Dios fundó, lo que Dios está cuidando y lo que Dios se llevará es la iglesia. Eres tú y soy yo. Si alguien pregunta de quién es la iglesia es de Dios. Y la iglesia somos nosotros. Nosotros somos de Dios. Y quiero invitarte ahora a abrir Mateo 16, 18. ¿De quién fue el plan de instituir una iglesia? Algunos dicen, no, la iglesia, bueno, ya perdió su sentido. Algunos podemos encontrar ataques. Si uno abre internet y uno ve algunos videos, puede encontrar muchos ataques a la iglesia. Pero en realidad el plan de una iglesia, si bien es cierto que el hombre, la humanidad y tal vez algunos
falsos maestros han corrompido el sentido de iglesia. La idea de iglesia hoy se ve muchas veces ligada a lo que es corrupción, a lo que es enriquecimiento ilícito y muchas otras cosas que lastimosamente nos afectan. Pero la iglesia tiene un sentido y un propósito más amplio. Vamos a buscar Mateo 16, 18. Dice así: y yo también te digo, ¿no? Que tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando de la roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Me agrada esta palabra, ¿no? Edificaré mi iglesia. Aquí está hablando Jesús. Jesús estaba hablando sobre a Pedro. Pedro, él tenía que entender que él era parte de esta iglesia, que él iba a ser un instrumento, pero el fundamento de la iglesia era Jesús. Y es Jesús. El fundamento de la iglesia, la piedra angular, es Jesús. Pero quiero que tú te centres y podamos centrarnos como iglesia en el mensaje de hoy. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Hay algo interesante, ¿no? Jesús tenía la plena convicción y la seguridad, porque Él era Dios, de que esta iglesia iba a crecer. No solo eso, sino nos transmite la plena seguridad de que esta iglesia no iba a morir, que es una iglesia eterna. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué pasa si la iglesia se desorganiza, se descompone? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué pasa? Hay iglesias que parecen que están frías, hay iglesias, algún día el cristianismo se acabará, las personas ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren saber de Dios. ¿Qué pasará? La Biblia nos deja claro el registro y el testamento de Jesús. La iglesia no va a morir. La iglesia de Cristo va a prevalecer hasta el fin. Esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque nosotros somos esa iglesia. Quiero invitarte ahora a buscar en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. El primer pensamiento de esta mañana es: la iglesia es de Cristo y la iglesia no va a prevalecer, no va, no va a morir. Ahora buscamos en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, y encontramos otro principio. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amplío al 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. En el que creyere en él no será avergonzado. Esa piedra por la cual iba a ser fundada y establecida la iglesia es Cristo. Y nosotros somos piedras vivas también edificadas como casa espiritual. Algo interesante que nosotros tenemos que entender como iglesia es que Dios nos está formando. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ver cómo se edifica una casa, pero nosotros podemos ver que cuando uno forma una casa, va haciendo normalmente las paredes, ¿no? Se van haciendo de ladrillo en ladrillo. No sé si alguna vez has visto cómo se van trenzando los ladrillos, pero te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si solamente amontonamos ladrillos? Si solamente los armamos como cubos, eh, como arman los niños, cubo tras cubo. ¿Qué pasaría si los ladrillos no se trenzan? ¿Y qué pasaría si los ladrillos no se unen a través de un cemento especial? Pues esa pared no sería pared, ¿no? Y esa casa sería fácilmente tumbada. Nosotros tenemos que entender que en la iglesia no amontonamos ladrillos, es decir, no ponemos una persona sobre otra persona y acumulamos. El propósito de la iglesia y la imagen que aquí se encuentra es de edificar una casa, edificar
una estructura. Y para que nosotros podamos edificar, tenemos que entender que los ladrillos no solo se amontonan, sino los ladrillos se unen. Hablamos de unidad. Quiero invitarte a leer otro versículo, Colosenses 2:7. ¿Y quién es el que une? ¿Quién es el albañil? ¿Quién es el maestro de obra aquí en la iglesia? Es Dios. Dios va edificándonos, cada uno de nosotros, como un pequeño ladrillo, ¿no? Nos va llamando a su iglesia y nosotros somos parte de una iglesia especial. Colosenses capítulo 2, verso 7. Bien. Dice aquí, Colosenses 2:7, leo. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Hoy quiero decirte algo muy especial y con mucho cariño, querido hermano, queridos hermanos de la Iglesia de Canadá. La Iglesia de Cristo, la edificación, la Iglesia de Cristo, sus hijos, tienen una victoria asegurada. Jesús dijo que el Hades no va a prevalecer. Jesús dijo que esta iglesia es una iglesia victoriosa. Jesús dijo que esta iglesia va a permanecer fiel hasta el final. Jesús dijo que esta iglesia va a ser la que va a preparar el camino. Jesús dijo que esta iglesia va a ser una iglesia triunfante, una iglesia gloriosa, una iglesia que va a ser llevada a Dios. Cuando hablo de iglesia me refiero a ese grupo de personas creyentes que aceptan a Cristo. Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cuántos somos parte de esa iglesia? Y yo quiero preguntarte, ¿cuántos de los que estamos aquí hoy reconocen, aceptan y se edifican? Es decir, dice aquí, se confirman en la fe de que son parte de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos pueden decir, yo soy parte de la iglesia de Cristo? ¿Amén? ¿Sí? ¿Con seguridad? Muy bien. Ahora viene el examen. ¿Cómo uno puede saber que es parte de esa iglesia? Ahora viene la prueba. Saben, cuando nosotros hablamos de identidad y más de identidad adventista, hay muchos libros sobre identidad adventista, ya que nuestra fe, nuestras doctrinas no están basadas en libros ajenos, está basada en la Biblia, nuestras creencias, las creencias de los adventistas, los principios, los fundamentos y todas las normas que rigen la iglesia tienen como base única la Biblia. Nosotros tenemos nuestro libro de identidad, la Biblia, pero específicamente hay un libro que donde se desarrolla y donde se describe la identidad de la iglesia adventista. Específicamente hay un libro de la Biblia. ¿Saben cuál es? Algunos pueden decir que son dos, pero hay un libro especial. ¿Saben cuál es? ¿Alguien por ahí se anima a decirlo? El mensaje de los tres ángeles. El Apocalipsis. Muy bien, hermana Jenny. ¿Están de acuerdo? Sí. Excelente. Es el libro de Apocalipsis. ¿Qué pasaría si sacamos el libro de Apocalipsis de la Biblia? Bueno, la Biblia estaría incompleta. La historia final, sacaríamos el capítulo que más se esperan, ¿no? El capítulo final. Y sacaríamos también la identidad de la iglesia. Nosotros vamos a encontrar en Apocalipsis por lo menos 4 eventos que son parte de la identidad de la iglesia, que son nuestro DNI, nuestro certificado de nacimiento, que son nuestra brújula, que nosotros no podemos desconocer ni olvidar. Y yo quiero invitarte ahora a abrir en el libro de Apocalipsis. Quiero recordarte que cuando hablamos la iglesia de Cristo, la iglesia que la iglesia que no va a que el Hades no va a prevalecer contra ellos, que no va a morir, esa iglesia que va a ser victoriosa, estamos hablando de la iglesia que se mantiene fiel a Dios. Estamos hablando de esa iglesia que Dios llama, la iglesia remanente, esa iglesia que Dios ha llamado a cumplir un propósito. Y vamos a ver 4 características especiales. Primero vamos a abrir en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos la primera mención. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Qué encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y 3? Encontramos el mensaje a las 7 iglesias. Esta es la descripción de la situación espiritual de la iglesia a lo largo de los tiempos. La situación espiritual.
su historia, sus desarrollos, sus subidas y sus bajadas, sus pensamientos, sus dudas, sus luchas. Pero también en esta historia encontramos su fortaleza, cómo ellos confían en Dios, cómo ellos se aferran a Dios, cómo ellos van creciendo. Nosotros nos encontramos en la etapa de la historia final, en el mensaje de la Odisea, el capítulo 3, versículo 14 en adelante, ¿no? Y ahí hay algo especial que describe la situación de la iglesia. Dice el verso. Hermanos, disculpen, ¿qué pasó? Problemas con la... Bueno, esto no va a pasar cuando estemos ya presencialmente, ¿no? Así que no sé qué pasó, el internet se ha cortado, pero ahí tenemos el plan B, ¿no? El celular. Bien, queridos hermanos, disculpen, queremos continuar y queremos ir al punto del mensaje de hoy, ¿no? Dios nos ha llamado y nos ha establecido. Ahí nos da la situación en Apocalipsis capítulo 3, nos da la situación de la iglesia. Una iglesia que va a luchar mucho con el humanismo, la confianza en uno mismo. Dependemos más de nuestras obras, más de nuestra capacidad, más de nuestras habilidades que de Dios. Queremos ser salvos más por nuestras obras y por nuestros actos que de Dios. Dependemos más de las obras que de la gracia. Esta es la característica de la iglesia de nuestro tiempo. Pero ahí nos dicen, ¿no? Yo te aconsejo que de mí compres. Yo te aconsejo, ¿no? Porque tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es interesante. Vamos a ir a la segunda parte, Apocalipsis capítulo 10. En Apocalipsis se describe el levantamiento profético de la iglesia. Está cuando el gran chasco, 1844, cuando se profetiza la segunda venida y esto se vuelve algo dulce, pero después se convierte en algo amargo. El capítulo 10, verso 11 dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y aquí es el levantamiento de este movimiento profético. 1844, el inicio de no solamente un evento en el cielo, que fue el paso de Jesús al lugar santísimo, sino también el levantamiento aquí en la tierra de la iglesia remanente, de los principios del tiempo del fin, de una iglesia naciente, ¿no? Por eso ahí está nuestra partida de nacimiento, está en Apocalipsis 10 y Daniel 8:14, ¿no? Interesante. Somos una iglesia profética que estaba profetizado. Seguimos viendo, vemos Apocalipsis capítulo 12. Nosotros vemos aquí las características de esta iglesia remanente. Apocalipsis 12:17 dice, esta es la iglesia remanente, ¿no? El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y esta es la característica. ¿Y cuál es la característica? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Queridos hermanos, la iglesia adventista del séptimo día no es una iglesia que se propuso en su corazón simplemente ser diferente a los demás y dijo, muy bien, vamos a guardar los mandamientos, vamos a guardar el sábado. Todos los demás no guardan el sábado, así que nosotros vamos a darle la contra a los demás. No fue así, no fue el propósito de un grupo de hermanos, de un grupo de líderes, no. En realidad fue el plan de Dios, un plan que los mandamientos puedan ser levantados y exaltados como la norma del carácter de Dios. Es por eso que aquí está, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos el tercer evento. Ahora el cuarto evento, en Apocalipsis capítulo 14, se menciona el mensaje de esta iglesia, el mensaje del tercer ángel, que dice que tenía el evangelio eterno. Apocalipsis 14:6 en adelante, ¿no? Y el mensaje de hoy es, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y conocemos el mensaje de los tres ángeles. En estos 4
eventos que se describen en Apocalipsis, tenemos que entender que está la identidad de la iglesia, que está el filtro. ¿Cómo puedo saber que yo soy parte de esa iglesia que va a triunfar al final? Si yo tengo las características, si yo estoy compartiendo el mensaje, si yo estoy unido. Saben, es difícil poder mantenerse con con tanta diferencia de pensamientos. Y uno podría decir, yo quiero esto, pero mi hermano quiere el otro, el pastor quiere otra cosa, los ancianos otra cosa, mi líder de grupo quiere otra cosa. Saben, puede haber diferencia de pensamiento, pero hay unidad de misión, hay la unidad en la fe, hay la unidad en el propósito, hay unidad en la esperanza. Podemos pensar diferente, eso no es malo. Como iglesia podemos pensar diferente. No podremos evitar ir en contra de nuestra independencia, ¿no? Somos llamados a la unidad, no a la unicidad. Somos llamados a estar unidos a pesar de pensar diferente. No somos llamados a pensar igual, ¿no? Dios no nos quita nuestro libre albedrío, no nos quita nuestra huella que cada uno de nosotros tiene. Dios quiere que con esa identidad personal podamos integrarnos a la identidad espiritual de la iglesia. ¿Por qué, queridos hermanos, hemos querido hablar de esto? Apocalipsis termina con algo muy especial, ¿no? Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y al final dice 16, hasta el 16 dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Verso 16 dice, Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de la vid, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Ciertamente vengo en breve, termina el libro. Saben, queridos hermanos, dice que Jesús viene pronto. La victoria está asegurada. Saben, nosotros cada día lidiamos miles de batallas. Podemos perder una batalla, pero la victoria está ganada. Podemos tropezar, podemos dudar, podemos incluso discutir entre nosotros. Pero, saben, no podemos abandonar esta batalla. No podemos abandonar esta guerra. La victoria ya está asegurada. Queridos hermanos, yo quiero motivar y quiero animarte a que en esta batalla, que donde Cristo es el capitán, Cristo es el que va adelante, nosotros podamos estar unidos. ¿Saben? Satanás quiere poner disolución en la iglesia, quiere poner contienda, quiere poner muchas cosas, pero nosotros somos llamados a ser esta iglesia que persevera hasta el fin. En Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte, sigue adelante. Nosotros no seguimos filosofías humanas, no seguimos a hombres. En realidad, ninguno de los que estamos aquí seguimos a hombres, seguimos a Dios. Quien dirige esta iglesia es Dios. El principio de lo que debemos y no debemos hacer es Dios, está en su palabra. Si en algún momento alguno de nosotros nos equivocamos, está el principio de poder exhortar con un escrito está, no con lo que a mí me parece, no con lo que a mí me gusta, sino con lo que Dios le gusta y a lo que Dios le agrada y lo que Dios quiere. La verdad tiene que ser alabada y exaltada, pero la verdad es Dios, es Cristo. No es un contenido, no es una fórmula de dichos, no. En realidad es Cristo y cuando Cristo sea alabado en nuestra vida, sea exaltado en nuestra iglesia, la verdad estará presente. La verdad nos guiará y la verdad nos libertará. Queridos hermanos y querida iglesia, estuve siempre recordando algunos libros y estas semanas, así como podemos leer en la Biblia una historia que termina con un final feliz. Este hermoso libro nunca debe ser olvidado por nosotros, El conflicto de los siglos, donde también termina con una hermosa historia, con un final feliz. Termina con que el pecado y todo lo que nosotros vemos, el conflicto habrá terminado y el pecado será erradicado. Yo quiero invitarte a soñar con ese final feliz. Hoy puede ser que estemos pasando momentos difíciles, momentos de dificultad, pero esta historia tiene un final feliz. Dios tiene un plan de restauración. Saben, a veces nos da ganas de tirar la toalla. Yo he visto, he escuchado y a veces reconozco que en momentos de la vida donde todo va bien, es fácil avanzar. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay problemas, dificultades, cuando salimos
de la comodidad y de esa paz, esa ausencia de problemas, uno dice ya no. Aquí están los que están perseverando, pero hay muchos que ya no están con nosotros, muchos que son de la Iglesia Canadá, pero tal vez ahora ya no están congregados o están en otro lado. ¿Saben? Ahora nosotros tenemos que unirnos a Dios y dejar que Dios una esta iglesia, que Dios pueda ayudarnos a poder cumplir los propósitos de Él y sobre todo seguir en esta iglesia que es el remanente. El llamado final es: somos una iglesia victoriosa, porque Dios ha dado la victoria. No es con tus fuerzas, no es con tu poder, no es con tu sabiduría, es con tu dependencia a Dios. Y quiero hacerte una invitación. Pedro se encontraba asombrado por lo que Jesús estaba caminando sobre el agua. Así que él se animó y él bajó. Cuando él se dio cuenta que también podía, empezó a verse a sí mismo. Pero cuando empezó a verse a sí mismo, se dio cuenta que se hundía. Y fue ahí donde él dijo unas palabras: Señor, sálvame. ¿Sabes? Cuando uno empieza a hundirse, es cuando uno empieza a confiar más en su poder, más en sus propias fuerzas que en Dios. Como iglesia de la Odisea, tenemos un error, tenemos un riesgo: confiar más en nuestro poder que en Dios. Confiar más en nuestros recursos que en Dios. Y saben, quiero decirte con todo cariño que ha llegado el momento en que la Iglesia Canadá confíe más en Dios que en nosotros. Más en el poder de Dios que en el poder de la iglesia. Más en los recursos de Dios que en los recursos de la iglesia. Nos estamos frente a un gran desafío: poder construir nuestro templo, poder juntarnos, poder seguir, predicar. Y es momento de consagrarnos a Dios. Y querido hermano, quiero decirte que esta iglesia tiene la victoria asegurada. No solamente la iglesia remanente, la iglesia Canadá. Somos los hijos de Dios. Y con el cariño, yo quiero hacer una invitación y un llamado y preguntar: ¿hay alguien aquí que siente que tal vez su relación, su intimidad con Dios ha sido descuidada y quiere tener un nuevo compromiso con Él? Hoy quisieras aferrarte y decir: yo quiero experimentar esa victoria contigo. ¿Alguien que quisiera unirse nuevamente, un compromiso especial con Dios? Si es así, amén. Tú puedas orar con nosotros. Si hay alguien aquí que tal vez no es bautizado y quisiera permanecer a la iglesia, pertenecer a la iglesia, por favor no duden en escribir en el chat. Puede hacerlo. Aquí hay un departamento, ministerio personal también, que estará listo para atenderlos. Queridos hermanos, quiero invitarlos a entonar un himno y después vamos a hacer una oración especial. Pero yo quiero invitarte a que tú decidas en tu corazón pertenecer a esta hermosa iglesia, a este grupo que Dios tiene por sumo especial cuidado, y que estaremos juntos hasta que Él venga. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos y que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el
Vamos, mi hermano, al hogar. Vamos a orar, queridos hermanos. Querido Padre, amado Dios, Señor, en esta mañana, sabemos que hay un llamado a estar unidos, hay un llamado, Señor, a permanecer fieles a ti, hay un llamado, Señor, a confiar en ti y más en tu poder que en nuestras fuerzas. Hay un llamado, Señor, a seguir siendo parte de una iglesia, militante por ahora, pero triunfante, Señor, en el tiempo final. Una iglesia llamada, Señor, a tener una identidad clara, a tener un mensaje, Señor, especial. Somos parte de una iglesia, Señor, que sin duda afrenta muchos desafíos, enfrentará muchos zarandeos, será atacada, Señor, con gran ira por Satanás. Y eso lo vemos, lo sentimos. Una iglesia, Señor, que va a pasar momentos difíciles. Un grupo de cristianos, Señor, que va a tener que probar su fe. Pasaremos por crisoles, Dios. Pero es una iglesia, Señor, que al final será victoriosa, porque tú lo has prometido, porque tú, Señor, lo has visto y tú lo has declarado, porque tú, Señor, nos has mostrado que es así, que tú ya has dado la victoria, que tú ya has vencido en la cruz, que tu Padre ya ha determinado y ya le has puesto fecha de vencimiento a la muerte, al dolor y al egoísmo y la injusticia que reina hoy. Señor, ayúdanos a perseverar, a no dudar de esa promesa. Ayúdanos a permanecer, Señor, en este hermoso grupo, en esta hermosa iglesia que te alaba y te adora. Que nunca podamos, Señor, negar nuestra fe en ti. Que nunca, Señor, podamos alejarnos de tus caminos. Y que hoy, Señor, podamos hacer un análisis. Y si nuestra vida está lejos de ti, y si nuestros caminos están lejos de ti, podamos volver. Y si estamos, Señor, en el camino correcto, ayúdanos a ayudar a otros. Ayúdanos, Señor, a poder influir en otras personas que tal vez hoy están lejos de ti. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.